Hola a todos, soy Christoph y sed bienvenidos a Christoph Kitchen. Hoy os traigo una receta popular de la gastronomía china. No me olvido del vídeo de los cuchillos, actualmente en preproducción, pero tranquilos, que en algún momento lo tendréis. Hoy nos trasladamos al lejano oriente. Ya sabéis, China, lo he dicho hace escasos segundos, de donde es originaria esta receta. Países como Japón o Corea también tienen adaptaciones de este plato en su gastronomía, gracias a la influencia cultural y comercial de China durante los siglos V y VI. Un plato muy popular que trasladará nuestro paladar a la cocina de una abuela en China. Hoy os traigo raíz de loto rellena frita, aunque su nombre en chino tiene más gancho. Qing Yang Li Hou. Con lo fácil que es esta receta, no entiendo cómo no la encontramos en todos los restaurantes chinos del planeta. Apuntad bien los ingredientes. Como siempre, los encontraréis en la cajita de descripción. Aunque algún ingrediente os puede sonar a chino, son muy fáciles de encontrar en cualquier supermercado asiático, por si no os habéis dado cuenta, el plato es chino. Os recuerdo que en Instagram encontraréis más información sobre los ingredientes que estoy usando. ¿Preparados? ¡Empezamos! Empezaremos preparando el mejunje que dará lugar a nuestro rebozado. En un cuenco añadiremos la harina, la maicena y una pizca de sal. A una jarra medidora o un vaso medidor le añadiremos el agua con gas. Con la ayuda de unas varillas mezclaremos bien la harina, la maicena y la sal. Y poco a poco le iremos añadiendo el agua con gas, hasta que obtengamos una textura como esta. Si veis que os ha quedado muy húmeda, le añadís un poco de harina, y si por lo contrario os ha quedado muy seca, le añadís un poco de agua con gas. Y lo reservaremos en la nevera. De esta manera, al dejar reposar e enfriar la masa, el rebozado nos saldrá más esponjoso. Sería más o menos como una falsa tempura. Para ser una tempura real, la masa tendría que estar permanentemente fría. A continuación, marinaremos la carne. Pero antes, todos suscritos y con la campanita activada, que sé que tú y tú no lo estáis. A los 250 gramos de carne de cerdo picada le añadiremos 2 cucharadas de salsa de soja. 1 y 2. Un cuarto de cucharadita de pimienta blanca molida y media cucharadita de aceite de sésamo. Y con la ayuda de unos palillos o del utensilio con el que seáis más diestros, los mezclamos todos. Y cuando estén todos bien integrados, los reservamos. A continuación, nos encargaremos de los vegetales. Primero cortaremos el puerro por la mitad, después haremos bastoncitos de esta manera, sin llegar al final, ya que de esta manera, al picarlo finamente, no se separará y os resultará mucho más fácil. Una vez bien picado, se lo añadimos a la carne. Y seguimos para bingo cortando finamente el puerro chino. Aunque es fácil de encontrar en cualquier supermercado asiático, lo podéis sustituir por la parte verde de los ajos tiernos. Y, al igual que con el puerro, cuando lo tengamos bien picado, se lo añadimos a la carne. Y finalmente cortaremos el jengibre en láminas, seguidamente en bastoncitos y finalmente en cubitos. Y al igual que el resto de verduras, se lo añadimos a la carne picada. Nos armamos de nuevo con los palillos o el utensilio que hayáis elegido y lo mezclamos todo como si fuéramos un trilero dándole el palo a Satanás. Cuando veáis que todos los ingredientes se han mezclado de forma uniforme, ya lo podéis reservar. Ha llegado el momento de cortar la raíz de loto. Tradicionalmente, para este plato, la raíz se corta de esta manera. Empezamos haciendo el amago de cortar una rodaja y rematamos haciendo otra rodaja de unos 3 milímetros, esta vez sí, hasta el final. Nos quedará una especie de carpeta, la cual llenaremos con el relleno. Rebozaremos y freiremos, aunque a mí me gusta más el modo coreano-japonés. Cortar las rodajas del todo y rellenarlas tipo sándwich. Es importante cortar las rodajas de 2 en 2, ya que así os será más fácil cuadrarlas a la hora de rellenarlas. Ha llegado el momento de rellenar la raíz de loto, o de hacer los sándwiches según se mire.
Es verdaderamente fácil. Cogemos 2 rebanadas de raíz de loto y nos las ponemos sobre la palma de la mano. Cogemos un poco del relleno y lo depositamos sobre una de las rebanadas. Le damos un poco de forma, intentemos hacerlo con las manos limpias, que si no será una guarrada. Cerramos con la otra rebanada, ejercemos un poco de presión y le damos forma al relleno. Reservamos en un plato y a por otro. Y vamos haciendo hasta que no tengamos más relleno. Ponemos un cazo al fuego, le añadimos aceite de girasol. No escatiméis con el aceite, llenad el cazo más o menos a la mitad, o un poquito más. Y encendemos el fuego a máxima potencia. Para saber cuándo el aceite está suficientemente caliente para empezar a freír, le echamos una gota o dos de nuestro mejunje para el rebozado. En cuanto empiecen a flotar, significa que el aceite ya está caliente para empezar a freír. Rebozar la raíz de loto rellena es muy fácil. Cogemos uno de los sándwiches, lo pasamos al mejunje y con la ayuda de un tenedor le damos un par de vueltas, le quitamos el exceso de mejunje Art Attack y lo echamos al aceite. Y así con todos los trozos. Freídlos de a pocos y movedlos de vez en cuando para que no se peguen entre ellos. Cuando el rebozado adquiera este bonito color, significa que ha llegado el momento de sacarlos de su burbujeante baño de aceite. Y los dejamos descansar encima de una rejilla. De esta manera, el rebozado no se reblandecerá y al mismo tiempo eliminaremos el exceso de aceite. Y cuando ya estén todos fritos, habrá llegado el momento de emplear la ya mítica técnica milenaria de la doble fritura para un crujiente asombroso, de la que ya os hablé en este vídeo. Tendréis que ser ágiles, ya que en pocos segundos ya estarán listos. Si sois lentos, se os quemarán y todo el trabajo que habréis hecho no habrá servido para nada. Cuando estén todos fritos, apagamos el fuego y dejamos que reposen unos 5 minutos antes de servirlos. Alguno de vosotros pensará, uy, los ha cocinado poco, estarán crudos por dentro. Pues no, así quedan súper jugosos y al punto. Ya solo queda disfrutar de ellos. Tradicionalmente se acompañan de salsa de soja, pero bueno, podéis acompañarlos de la salsa que más os guste. A mí me encantan acompañados de una salsa sweet chili, que actualmente podéis encontrar en casi cualquier supermercado. Si los lleváis a una cena de picoteo con amigos, los vais a dejar flipados. Así que hacedlos y triunfad. Si os ha gustado, dadle un buen like y compartidlo con todo el mundo. Y si no os ha gustado, pues nada, compartidlo con vuestros enemigos y que sufran lo que vosotros. Y no olvidéis seguirme en Twitter e Instagram para mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo.